Esto te dejará sin aliento, así que aléjate de estas personas. Pero, ¿qué tipo de personas es de las que voy a hablar hoy? Pues seguramente has escuchado esta palabra muchísimo por ahí. Eso es un tema que se va hablando a la ligera y seguramente hay que profundizar un poco más. Vamos a comenzar. Los narcisistas. Para comenzar, esto es un trastorno de la personalidad. Es un trastorno de personalidad que se caracteriza por un patrón general de grandiosidad, de creerse mucho, de creerse muy importante. Tienen una necesidad de adulación y tienen falta de empatía. Su diagnóstico se realiza por criterios clínicos, pero podemos también encontrar rasgos de la personalidad narcisista y los podemos ver socialmente en el comportamiento humano de manera general. Básicamente estas personas tienen dificultad para regular sus emociones, dificultad también para regular su autoestima. Tienen una alta necesidad por ser elogiados y tienen una necesidad muy grande por tener contacto con instituciones y con personas muy especiales. Constantemente les gusta estar evaluando a las personas para ellos posicionarse en un sitio o en un nivel de superioridad con esas personas a quienes están analizando todo el tiempo. Estudios afirman que la personalidad narcisista es más común encontrarla en hombres que en mujeres, pero se encuentra tanto en hombres como en mujeres, aunque haya dominancia hacia los hombres. También estas personas con trastorno de personalidad narcisista tienden también a tener otros trastornos como el trastorno histriónico, trastorno limítrofe, trastorno paranoide y, bueno, sin número de características que giran en el egocentrismo. Se ha hecho poca investigación sobre los factores biológicos del trastorno de personalidad narcisista. Dicen que puede resolverse más bien con una cuestión hereditaria, pero que también puede resultar que con la formación de esa persona o la crianza haya también algo de razón para que tenga esta personalidad narcisista. La característica más importante de la personalidad o el trastorno de personalidad narcisista es que sobrevaloran sus capacidades y exageran sus logros. Ellos piensan que son superiores, únicos y especiales. También piensan que deben asociarse o juntarse con personas de ese mismo nivel, así de especiales como lo son ellos. Sueñan o tienen esa fantasía de ser apreciados, elogiados, admirados, que tienen una autoestima por unos niveles muy altos y pero por lo general esa autoestima está por niveles muy bajos y esto tienden a tener una personalidad muy frágil. Pero veamos ahora cómo podemos detectar a estas personas con el trastorno de personalidad narcisista. ¿Cómo se descubre a esta persona narcisista? Número 1, un patrón persistente de grandiosidad, necesidad de adulación, falta de empatía, sentido exagerado de su propia importancia, ese sentido de grandeza, fantasías sobre poder, inteligencia, belleza, grandiosidad, seres especiales, creencia de que son especiales y únicos, y que solo se deben asociar o juntar con personas de ese mismo nivel de grandiosidad de ellos, personas que son así de especiales. Necesidad de ser admirado incondicionalmente. ¿Sabes qué hacen? Les encanta explotar a los demás para sus propios beneficios. Tienen envidia por los demás y creen que los envidian a ellos. Falta de empatía, arrogancia y violencia. Así es que vemos a un narcisista. Te dije que esto te iba a dejar sin aliento, así que hay que alejarse de estas personas. Estas personas deberían identificar su problema, pero no es tan sencillo.
Algo muy importante del trastorno de personalidad narcisista es que requiere de excesiva y constante admiración. Esto, que lo exige tanto, pues seguramente está mostrando que su autoestima es extremadamente baja. Es que ese sentido de superioridad es completamente irracional. Estoy recordando en este momento una persona así y realmente es un monopolizador de las conversaciones. Se toma la palabra y no la suelta. Y cuando perciben a una persona a su parecer como inferior, la desprecian, la rechazan y la miran con desdén. En sus relaciones interpersonales es explotador. Siempre usa a los demás. Como sabemos que le falta empatía, pues es reacio a reconocer o a identificar las necesidades de los otros. De eso no quiere saber. Y una característica muy notoria es que es muy envidioso, engreído, jactancioso y pretencioso. Tiene grandes problemas para enfrentar el estrés porque pues tiene dificultad para adaptarse a los cambios y buscar siempre que el entorno se encaje, se adapte a ellos. Muy difícil. Y tiene una gran coraza de protección, siempre con su discurso positivo hacia él mismo. Y tiene sentimientos secretos de inseguridad, vergüenza, humillación, vulnerabilidad. Todos esos sentimientos que acabo de mencionar los tiene guardados por allá en lo más profundo de su conciencia y de su corazón. Eso no lo saca a la luz. Allí lo que hace es sacar la coraza. Estas personas necesitan un trabajo arduo, largo y profundo de terapia. Por allí es la solución para poder relacionarse con otros de manera positiva. ¿Y qué deben hacer las personas que rodean a este tipo de personas con personalidad narcisista? Lo primero es, si es una persona muy cercana a ti, tratar de hacerle ver que tiene este trastorno de la personalidad, porque reúne todas estas características que he mencionado, todas estas características las reúne. Claro que el diagnóstico no lo puedes hacer tú, lo tiene que hacer un profesional. Pero si tú, como compañero, compañera, familiar de esta persona, vas viendo todo lo que acabo de mencionar, puedes irle sugiriendo que haga una autoobservación. Porque es que yo te diré, convivir con una persona narcisista es muy difícil. Es como estar en una competencia constante, todo el tiempo en una competencia. Tener listo el discurso para poder competir contra esa persona, o al menos no dejarse vencer. ¿Qué otras características de este trastorno de personalidad has encontrado en una persona así que tienes cerca? Me las puedes dejar aquí en comentarios. Trastorno de personalidad narcisista. Esto te dejará sin alientos. Aléjate de estas personas.